Buenas noches, estoy contento de poder estudiar nuevamente con ustedes una porción de las Escrituras y en el día de hoy me quería enfocar en el versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Estas son palabras que Jesús le dijo a sus discípulos justo antes de su ascensión. Dicen así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el día de hoy me gustaría enfocarme específicamente en el significado de lo que significa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y quizás antes de ingresar específicamente en el estudio de esta sección, de esta parte de este versículo, me gustaría realizar dos comentarios. El primero de ellos es de que no vamos en el día de hoy a entrar en el análisis histórico de si este texto pertenece o no pertenece al canon bíblico. El hecho de que le dediquemos tiempo a estudiarlo ya les puede decir qué es lo que personalmente entiendo respecto de este tema, y es de que pertenece al canon bíblico. El segundo punto es el hecho de si este versículo está enseñando la Trinidad o no. Y también en el futuro dedicaremos un video específico para responder esta pregunta, pero en principio aseveremos o afirmemos de que no. En esta serie que estamos considerando y estudiando, de la cual este video es parte, Estudios sobre la Divinidad, hemos establecido claramente la verdad respecto del Padre, la verdad respecto del Hijo, la verdad respecto del Espíritu Santo. Y la Trinidad suele ser definida como que hay un solo Dios, la unidad de tres personas coeternas, coexistentes, coiguales. Y nosotros no encontramos esa declaración aquí en este versículo, no encontramos de que Dios sea la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo no lo afirma. Y sí podríamos leer otros dos versículos como introducción al tema para poder definir exactamente quién es quién, y así dejar de lado el tema de si este versículo enseña la Trinidad o no. Y el primero que me gustaría que veamos es el que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Allí nos dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y aquí nosotros tenemos a, a los tres, ¿no es cierto? A las tres partes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Mateo 28, y en 2 de Corintios al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y lo que me gustaría destacar de este versículo es que si nosotros conectamos a cada cual con quien corresponde en cada versículo, ahí vemos que cuando se habla del Hijo, se está hablando del Señor Jesucristo, según 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Cuando se habla del Padre, se está hablando de Dios, de acuerdo a ese versículo, y cuando se habla del Espíritu Santo, se habla del Espíritu Santo. Con lo cual el mismo versículo ahí de 2 de Corintios 13, 14 es como que nos está definiendo que Dios es el Padre. Naturalmente no hemos cerrado este tema, así que los invitamos a ver los videos anteriores y los videos posteriores a este, en donde terminamos de cerrar los conceptos respecto de quién es Dios, de si Jesús es Dios, etc. Y el otro versículo que me gustaría juntar con el anterior es el que se encuentra en Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí se nos define un poco lo que sucede con el creyente, ¿no? Cuando el creyente entra en el reino de Dios, entra en la comunión con los otros creyentes y entra en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en 2 de Corintios nos dice que esa comunión con el Padre y con el Hijo es del Espíritu Santo, es decir, es el Espíritu el que produce esa común unión, esa unidad en el pueblo de Dios. Y ahora sí, volviendo a el concepto de el nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eh, los invito a que leamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38, y tengamos presente lo siguiente. Nosotros vamos a leer a continuación varios versículos del libro de Hechos. Los discípulos son los que escucharon este mensaje de Jesús,
en el cual Él los llamaba a ser discípulos y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, en Hechos, después de haber recibido el Espíritu Santo, nosotros tenemos la acción de los discípulos, tenemos la obra de los discípulos siguiendo ese mandato de Cristo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que ellos bautizaron? Y noten ustedes cómo dice el versículo que recién mencionamos, el de Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y qué es lo que notamos aquí? Notamos aquí que se nos invita o se los invitó a los oyentes a bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir el perdón y para recibir el don del Espíritu Santo. Y nos dice que ese es el llamado de Dios, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo interesante de todo esto es de que Pedro, habiendo escuchado a Jesús decir bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él ahora dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Y haciendo eso, ¿qué pasará? Habrán escuchado el llamado de Dios el Padre y recibirán el don del Espíritu Santo. Muy interesante cómo el apóstol Pedro aplica lo que él entendió que Jesús dijo en Mateo capítulo 28, en el capítulo 2, versículo 38. Noten ustedes cómo dice Hechos capítulo 8, versículo 15. Dice: los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así que nosotros tenemos aquí a un grupo de personas que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y aquí nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿pero acaso no habían escuchado claramente lo que Jesús decía de que tenía que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, lo habían escuchado, y ellos entendían que esto significaba bautizarlos en el nombre de Jesús, y así lo accionaban. Nosotros lo vemos también en Hechos capítulo 10, versículo 46. Noten ustedes que dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y aquí nosotros tenemos que se magnifica a Dios, de que hay un grupo de gente que magnificaban a Dios y de que habían recibido el Espíritu Santo, y de que consiguientemente nada impedía de que ellos fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí nuevamente tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no deja de ser llamativo e interesante que Pedro dice que iban a ser bautizados ¿en qué? En el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos otro versículo en Hechos capítulo 19, versículo 4, que nos dice así: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que nosotros vemos que en forma consistente, incluyendo Pablo, que había recibido el Evangelio de parte de Cristo mismo, cuando bautizaban a los creyentes, los bautizaban en el nombre de Jesús. Es decir, Jesús les había dicho: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos los bautizaban en el nombre de Jesús. El bautismo era en el nombre de Jesús. Y nos preguntamos: bueno, ¿qué significa esto? Cómo es que se armoniza todo esto? ¿Cómo es que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bautizar en el nombre del Señor Jesús? Y a eso nos vamos a adentrar ahora, a tratar de dilucidar ese punto. Y me gustaría que en primer lugar consideremos la importancia, la clave que tiene el nombre de Jesús, del Señor Jesús, ¿no? Jesús mismo a sus discípulos, cuando estaba con ellos en el aposento alto, les dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13 en adelante, dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que nosotros vemos aquí la promesa de Jesús, de que todo aquello que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Cristo mismo lo va a hacer. Se pide al Padre porque Jesús nos enseñó de que oremos así, Padre nuestro. Se pide al Padre porque se lo reconoce como la fuente de todo, pero se lo hace en el nombre de Jesús. Jesús nos enseñó a hacerlo en el nombre de Jesús, a pedir en el nombre de Jesús. Y nosotros leemos la explicación o una explicación de esto en Hechos capítulo 4 versículo 11, que dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que nosotros aquí empezamos a comprender y a ver por qué es tan crítico el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Dice que en su nombre, en Él, es donde hay salvación. No hay bajo ningún otro nombre hay salvación, sino solamente en el nombre de quién, en el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo bajo el cual haya salvación. Y por esa razón empezamos a notar por qué después los discípulos empiezan a hacer todo en el nombre de Jesús, ¿no? Y vemos que en Filipenses capítulo 2, versículo 10 nos dice que eh, ya terminando, ¿no? con la presentación que hace el apóstol Pablo de la humillación de Cristo y después de su exaltación, dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que nosotros vemos que parte del propósito de Dios es de que bajo el nombre del Señor Jesús se doble absolutamente toda rodilla, que todo el mundo, que todo el universo reconozca que Jesús es el Señor. De allí viene la importancia, nuevamente que lo vemos por el otro lado, de bautizar en el nombre de Jesús, así como lo accionaron los discípulos. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale el nombre Jesús? Y podemos ir a Mateo capítulo 1, versículo 21, y ahí nosotros vemos que se nos dice lo siguiente, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que nosotros vemos que Jesús recibe el nombre de Jesús por una razón específica, y esta es por qué, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, es decir, porque Él será el que los salva, ¿no? Y, y es interesante eh, que no lo vamos a tocar ahora, pero hay otros versículos en los cuales se nos presenta al Padre como nuestro Salvador. De hecho, eh, solamente leyendo Juan 3:16 lo podemos conectar con esto, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, para que se salve. Sin embargo, en Mateo capítulo 21, lo que nos dice el versículo es de que su nombre será llamado Jesús. ¿Por qué? Porque es Él el que salvará a su pueblo de sus pecados. Noten ustedes que Jesús lo que hace es salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. Él nos salva de nuestros pecados. Si no nos salvara de nuestros pecados, estaríamos perdidos. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué significa el nombre Jesús? Y nosotros vemos que en hebreo tiene, eh, tiene un significado muy específico que tiene que ver con la explicación que se da ahí en Mateo capítulo 1. La palabra Jesús en hebreo es Yehoshua. Hay discusiones respecto de la pronunciación de su nombre, no vamos a entrar en ese punto, pero ese nombre, Jesús, significa salvación de Dios o salvado de Jehová. Y está compuesto por dos palabras. La primera palabra es Jehová y la segunda palabra es eh, salvar, liberar, socorrer. Y esas dos palabras en hebreo son la 3068, que es Jehová o Jehová,
como nosotros lo pronunciamos en castellano, que es el nombre de Dios, el nombre preexistente, el que vive por sí mismo. Es la primera parte del nombre Jesús, y la segunda parte del nombre es Yahya, que significa propiamente dicho estar abierto, ancho, libre, estar seguro, liberar, socorrer, salvar. Así que el nombre Jesús significa Jehová salva. También significa salvación de Jehová. Y el versículo nos decía, llamarás su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Él, Jehová, salva. Por esa causa, nosotros tenemos que es clave el uso del nombre Jesús en el bautismo, ¿no es cierto? En la ceremonia del bautismo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cual alguien pueda ser salvo. Solamente bajo el nombre de Jesús. Y en ese sentido me gustaría ahora un poco entrar en el significado, ¿no? ¿Por qué y qué es lo que significa de que el bautismo sea en el nombre del Padre, en primer lugar? En segundo lugar, ¿qué es lo que significa que el bautismo sea en el nombre del Hijo, en segundo lugar? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que significa que el bautismo sea en el nombre del Espíritu Santo? Pero es un solo nombre, es el nombre de Jesús, que significa Jehová salva. O podríamos decir, es en un solo nombre. Ese nombre es Jehová salva, es Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que significa en el nombre del Padre? Noten ustedes que en Hechos capítulo 13, 24 se nos dice que antes de su venida predicó Juan, hablando de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que Juan el Bautista, antes de la venida de Jesús, antes de iniciar su ministerio, predicaba el bautismo de ¿qué? De arrepentimiento. Y nosotros encontramos una descripción de esto, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Noten ustedes que dice de la siguiente forma: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Noten ustedes que el llamamiento, la apelación que hacía Juan el Bautista a todo el pueblo de Israel era ¿de qué? De que se arrepintieran de sus obras malas, que no tomaran el hecho de su ascendencia como hijos de Abraham como ya la condición suficiente para ser salvos. No, todo lo contrario, el hecho de ser cristianos y de ser de una religión en particular, por ejemplo, adventistas, no te hace salvo. Lo que te salva es llevar buen fruto, que el fruto es una consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo. Lo que te salva es haber aceptado a Cristo y haber recibido el Espíritu Santo. Pero, apartándonos un poquito de ese detalle, Juan el Bautista viene a predicar el arrepentimiento y llama al pueblo de Israel entero a que se arrepienta de sus obras malas, de que vuelva a Dios. ¿Para qué? Para aceptar al que venía después de él, para que aceptaran a aquel que podía bautizarlos con el Espíritu Santo y con fuego. En ese sentido, la forma en que ellos recibieran el mensaje de Juan el Bautista iba a ser clave, que iba a determinar la forma en la cual ellos iban a reaccionar ante el mensaje del Mesías prometido, de Jesucristo. Y nosotros tenemos otra referencia a la obra de Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 3, y dice: Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y ahí nosotros vemos que
El bautismo que predicaba Juan era el bautismo de arrepentimiento a toda carne. ¿Para qué? Para poder ver la salvación de Jehová. Jehová salva. Ese es el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Para poder ver a Jesús. Y nosotros leemos en Hechos capítulo 19, versículo 4 que nos dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Así que nosotros vemos que hay una secuencia ahí. Bautismo de arrepentimiento para creer en Jesús. Y Hechos capítulo 20, versículo 21 es como que nos termina de aclarar estos conceptos cuando nos dice de la siguiente manera, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que el bautismo de arrepentimiento es un bautismo de arrepentimiento para con Dios, un bautismo de arrepentimiento para con el Padre. Y en este sentido me gustaría sugerirles que cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre, está haciendo referencia a este bautismo, al bautismo del arrepentimiento para con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado contra Él. Nosotros le hemos desobedecido y al desobedecerle hemos lastimado a nuestro prójimo, que son sus hijos, y lo hemos lastimado a Él al rechazarle. En ese sentido, se nos invita a considerar lo que hemos hecho y acudir a reconocer de que nos hemos equivocado. Ese es el llamado de Juan el Bautista y ese es el bautismo del Padre o el bautismo en el nombre del Padre, el bautismo del arrepentimiento, el bautismo que Juan el Bautista presentó. Y nosotros encontramos una pequeña descripción de esto en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 7, cuando se nos habla del ministerio de muerte que fue grabado con letras en piedras y esto fue hecho con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés. Pero sin embargo, dice que el ministerio del Espíritu es con mucho más gloria. Y aquí nosotros tenemos los dos ministerios, ¿no es cierto? El ministerio de condenación y el ministerio de justificación. El bautismo en el nombre del Padre incluye, trae consigo, hace referencia a qué? O a la toma de conciencia de nuestra propia condición, a la toma de conciencia de nuestra pecaminosidad, a la toma de conciencia de que nos hemos alejado, apartado de Dios nuestro Padre, y aceptando esa condición, recibir el perdón. Arrepentíos para recibir el perdón de pecados, como leímos que nos decía el versículo. Y nosotros lo vemos a eso en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante, en donde se ve claramente la secuencia. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es aquí donde nosotros vemos que se les presenta al pueblo, se le presenta al ser humano su condición culpable, su condición de necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque rechazó a Cristo. Y esto no es solamente propio a los de esa época, sino que es propio a cada ser humano que ha vivido en toda época. Somos todos nosotros los que hemos rechazado a Cristo en forma personal, en forma espiritual, al no abrirle la puerta de nuestro corazón. Y dice, sigue diciendo en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que el bautismo en el nombre del Padre es la toma de conciencia de nuestros pecados, es el reconocer nuestra condición pecaminosa, es el bautismo para arrepentimiento que predicó Juan el Bautista. Y nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser bautizados en el nombre del Hijo? ¿Qué es lo que implica ser bautizados en el nombre del Hijo? En Hechos capítulo 20, versículo 21, se nos dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es como que una cosa viene con la otra.
el ministerio de condenación viene ante la toma de conciencia de nuestra pecaminosidad y junto con eso viene el ministerio de justificación por la mano de ¿qué? Por la mano de fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos salvará de nuestros pecados. Jehová salva. Él es el que nos salva de nuestra condición, de nuestros pecados. Y así ser bautizados en el nombre del Hijo significa básicamente aceptar a Cristo, aceptar al Señor como nuestro Salvador, como quien nos puede librar de nuestros pecados. Vean ustedes cómo lo dice Hechos 2 y leemos el 38 porque ya leímos los versículos anteriores de cómo Pedro les indicó que ellos habían crucificado a Jesucristo. Los oyentes se compungieron y le preguntaron ¿qué haremos? Y Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. Así que nuevamente aquí tenemos el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir el perdón de los pecados. ¿De qué pecado? De haber crucificado a Cristo, de haberlo rechazado. Para eso es el bautismo en el nombre del Hijo, para recibir el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el nombre del Padre es el bautismo del arrepentimiento. El bautismo del Hijo es el bautismo del perdón de los pecados. Y noten ustedes cómo lo presenta Romanos capítulo 5 a partir del versículo 10. Dice de la siguiente manera: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y sigue diciendo el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el 6.4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que nosotros vemos que la vida de Cristo y su muerte, ¿qué es lo que nos hace? Nos reconcilia con el Padre. Hace posible que esa reconciliación, esa enemistad que hay en nuestro corazón para con el Padre, sea resuelta. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte de su Hijo. Y siendo reconciliados, somos salvos por la vida misma de Cristo. Es decir, Él nos salva dándonos su vida. Y así dice, nos gloriamos en Dios. ¿Por qué? Por el Señor nuestro Jesucristo. Y ahí en el versículo 20 presenta la dinámica de lo que veníamos detallando o narrando hasta aquí, ¿no? Lo que es el bautismo en el nombre del Padre y el bautismo en el nombre del Hijo. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso es el bautismo en el nombre del Padre. La necesidad de que el hombre tome conciencia de su condición pecaminosa y reciba el bautismo del arrepentimiento para con Dios. Y una vez que se aceptó y se entró en esa etapa, inmediatamente, ¿qué es lo que dice? Que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí tenemos el bautismo en el nombre del Hijo, que es el bautismo del perdón de los pecados, al aceptar que la vida y muerte del Señor Jesucristo. Y ahí, cuando nosotros aceptamos eso, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Si hay arrepentimiento, hay un lamentar, hay un desechar, hay un deseo de abandonar la vida previa, de sepultarla y de nacer a una nueva vida a la semejanza de la vida de Cristo. Y eso es lo que nos narra ahí en el capítulo 6, versículo 4. Dice que en el bautismo nosotros somos sepultados con Él. ¿Para qué? Para muerte. ¿Para la muerte de qué? De ese viejo hombre, de ese hombre y de esas acciones de las cuales nos arrepentimos. Y así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andamos en una vida nueva, en la vida de Cristo. Y en Romanos capítulo 5, a partir del versículo 5, lo vemos bien detallado en su contexto, que vamos a leer a continuación. Dice de la siguiente manera:
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que nosotros vemos que el bautismo en el nombre del Hijo básicamente significa recibir, aceptar la muerte, la vida de Cristo. Significa, consecuentemente, habiendo vivido el arrepentimiento, significa recibir el perdón de los pecados y morir a esa vida vieja de la cual nos arrepentimos y caminar en una nueva vida, empezar a caminar en una nueva vida. ¿Y qué es lo que más significa el hecho de ser bautizados en el nombre de Jesús o en el nombre del Hijo? En Gálatas capítulo 3, 27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que ser bautizados en Cristo, ser bautizados en su nombre, ser bautizados en el nombre del Hijo, significa estar revestidos de Cristo. Significa que Cristo nos cubre. Y ahora en un segundo vamos a ver específicamente en qué consiste esto. Y ahora, habiendo visto lo que significa el bautismo en el nombre del Padre, el bautismo en el nombre del Hijo, vamos a ver qué es lo que significa el bautismo en el nombre del Espíritu Santo. Para ello vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante, que dice de la siguiente manera. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que nosotros vemos que ser bautizados en el nombre del Espíritu Santo significa el anhelo, la manifestación, el pedido de qué? De la recepción del Espíritu Santo. Y nosotros ahora volvemos a Gálatas y vemos qué es lo que esto significa, o qué es lo que significaba ser revestidos de Cristo. Leemos el 3:27 y los versículos que siguen. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y el 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que el bautismo en el nombre del Espíritu Santo, ¿qué es lo que significa? Significa estar revestidos de Cristo. Y estar revestidos de Cristo, ¿qué es lo que significa? Recibir el Espíritu del Hijo en nuestros corazones. Es recibir al Espíritu de Jesucristo y tenerlo morando en nuestros corazones. Significa recibir la adopción de hijos de Dios y de que el Espíritu de Dios clama en nuestros corazones, Abba, Padre. Y esto nosotros, este proceso, lo encontramos explicado por Jesús en el libro de Juan, capítulo 3, a Nicodemo. Leámoslo rápidamente para recordarlo, a partir del versículo 3,
que nos dice de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y acá Jesús le está diciendo que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo es necesario primero morir al viejo hombre. ¿Y esto cómo se vive? Esto se vive en el proceso del bautismo, o como el proceso del bautismo lo explica. Arrepentimiento para con Dios, aceptamiento del perdón, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, y la recepción de la vida de Jesús, que es recibir su Espíritu. Es decir, el hombre puede nacer de nuevo cuando el viejo hombre ha muerto, se ha sepultado la vieja vida y se nace a una nueva vida. Así es como es el proceso del nacer de nuevo del cristiano, y el caminar será guiado por el Espíritu de Dios. Eso lo leemos en Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme a qué, al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nosotros recibimos nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y nos sigue diciendo en el versículo 9 de este mismo capítulo lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que nosotros vemos que el ser bautizados en el nombre del Espíritu Santo significa recibir el Espíritu Santo, recibir el Espíritu de Cristo, recibir a Cristo en nuestro corazón, estar revestidos de Él, y habiendo recibido el Espíritu venimos a ser hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu clama en nuestros corazones, Abba, Padre. Y ahora, por el Espíritu, se hacen morir las obras de la carne. Ahora, por el Espíritu, se camina no en la carne, sino en el Espíritu. Ahora se camina en un nuevo andar de vida. Ahora hay una nueva vida. Ahora se es una nueva criatura. Y volvamos a leer el versículo de Mateo capítulo 28, versículo 19, y concluyamos los conceptos que hemos venido desarrollando hasta aquí. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significa bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo? En vista de lo anterior, es evidente de que esta no es una fórmula verbal que ha de ser pronunciada, aunque si se la dice no está mal, sino que hace referencia a un proceso. En el bautismo, la persona vive y quiere terminar de completar un proceso que está descrito en
el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que Jesús les da aquí es una comisión, les da una obra a hacer. ¿Y esa obra en qué consistía? En predicar el bautismo del Padre, es decir, de arrepentimiento para con Dios. En predicar el bautismo del Hijo, es decir, en aceptar la muerte y la vida de Jesucristo y el perdón de los pecados que trae consigo. Y, habiendo hecho eso, recibir el don del Espíritu, ¿para qué? Para caminar en nueva vida. Eso consiste el hacer discípulos. Eso es lo que podemos ver que significa el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la experiencia que ha de vivir todo cristiano. Reconocimiento de su condición pecaminosa, la aceptación de la muerte y la vida de Jesús y la recepción del Espíritu Santo y caminar una vida guiado por el Espíritu Santo. Es mi anhelo que esa sea nuestra experiencia. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.